Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambian tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Muy buenas noches con todos los participantes a este curso que tenemos de cobranzas efectivas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia. En primera instancia me quiero presentar. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Trabajo en 3.0 Consultores y me dedico al proceso de capacitación consultoría aproximadamente unos 20 años. Quiero comentarles que también durante todo este tiempo no solamente me he dedicado a dar procesos de capacitación, sino que también he trabajado en empresas importantes de acá del Ecuador, desempeñando algunos cargos interesantes. Entre ellos, tuve la bendición de empezar por un proceso de cajero y seguir subiendo hasta poder ser gerente de una empresa bastante interesante acá del Ecuador, bastante grande. Y durante este camino se gestan procesos de ventas, se gestan procesos de estrategias comerciales, financieras y obviamente también de todo el ámbito de la cobranza. Dentro de estos ejercicios se han ido trabajando muchas cosas y también quiero comentarles que he tenido el gusto de estudiar también una maestría en administración de empresas, también una maestría en neuroliderazgo, comunicación política y también otra en grafología, lo cual me ha permitido también seguir apalancando esta parte interesante del proceso comercial, de negociación, del conocimiento de las personas, para poder de esta forma comenzar a trabajar de una manera más estructurada, enfocada siempre a la excelencia. Dicho sea de paso, también les comento, tuve el gusto de participar en un libro de un proceso de emprendimientos y también otro que se llama Construyendo la Excelencia. Así que prácticamente el perfil profesional les transmito para que ustedes conozcan que la persona que les va a dar una capacitación esta noche y que tengo el honor de hacerlo, va enfocado a un proceso en donde sus estrategias han sido prácticas y que eso ha permitido que hoy realmente pueda hacerlo frente a ustedes. Y esa es una de las mayores situaciones dentro de este ejercicio. Así que les doy la más cordial bienvenida. Por favor, muchísimas gracias por estar acá y muy buenas noches. Ya le veo que también Diana me está escribiendo, Luis también, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Y para iniciar, yo siempre en todas las capacitaciones pregunto esto porque nos reunimos personas que no nos conocemos, que nos vamos a reunir rapidísimo 2 horas y es por eso que yo siempre digo,
de dónde me escriben. Así que por favor, cuéntenme, y una de las cosas que les voy a decir es que este curso funciona muy bien siempre y cuando nosotros comencemos a gestar un proceso de conversatorio y también para que ustedes puedan realmente compartir conmigo. Yo les voy a preguntar de dónde se encuentran acá para que utilicen el chat. Quiero que el chat sea uno de los puntos de mayor utilización durante la noche para que sea muy interactivo. El proceso de cobranzas es práctico. Y aquí viene una de las cosas interesantes, porque si nosotros nos dedicamos solamente a escuchar, no se genera lo que nosotros buscamos, ni ustedes ni yo. Así que vamos adelante, cuéntenme de dónde se están conectando esta noche. Cuéntenme, por favor. Me interesa un montón saber de dónde se están conectando, porque eso me va a permitir entender algunas cosas. Les voy a hacer unas 3, 4 preguntas, así que deben estar esos super chats listos para contestarme. Veamos. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, tenemos desde Esmeraldas, miren qué bonito, calientito, Dios mío, hizo un frío acá donde estoy yo. Muy bien, Sangolquí también, muchísimas gracias. Río Bamba, perfecto. Pujilí, muchísimas gracias, Pilar. Desde Quito, no te veo tu nombre, pero bueno, no hay problema. Desde Bucay, muchísimas gracias. Desde Quito, Conocoto, perfecto. Desde Guayaquil también tenemos, perfecto. Quito, Ambato, perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco a todas las personas que se están conectando, que están haciendo esto posible. Y también quiero molestarles con algo. Algo que nosotros estamos trabajando también muy bien es con respecto al grupo, ¿sí se acuerdan? Hay un grupo de WhatsApp, quisiera también que me cuenten todas las personas que están acá, están en el grupo de WhatsApp, póngame sí o no, 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 pónganme por favor, porque si es que no lo están, les voy a pasar en este momento el enlace para que se conecten. Ah, no, es que Gabriel no quiero, solamente quiero contarte que el grupo de WhatsApp que lo estamos trabajando, que lo hacemos en todos los cursos, es con el afán de poder compartirte allá el material y también te paso el URL de donde está alojado el curso, ¿sí? Para que tú, si deseas, puedas volver y hacerlo una réplica de este proceso y que realmente puedas volverlo a ver. Ese justamente es el ejercicio que lo tenemos. Entonces, si quisiera que me digan que si lo tienen o no. De hecho, una de las ideas principalmente dentro de este ejercicio es que tengamos este proceso para que me sigas preguntando incluso por ahí. Y de hecho, ahí se pueden mandar algunas actualizaciones de vez en cuando, siempre y cuando tú quieras quedarte, caso contrario, nunca y nada es obligatorio. Ahí está, por favor, les estoy compartiendo el grupo de WhatsApp. Eso estaba dentro del proceso, pero bueno, con eso ya ustedes ya lo pueden ir conectando y se pueden ir dando cuenta de cualquier cosa. Allá se les va a enviar justamente todo el material y cualquier cosa que requieran. Eso es para evitarnos correos electrónicos innecesarios, se envía directamente y las personas que desean se descargan, otras personas pues lo dejarán ahí. Les agradezco mucho y bienvenidas y bienvenido. Entonces, empezamos hoy. Ya les veo de dónde se encuentran ahorita. Santo Domingo tenemos la última persona. Quiero preguntarles, y ahí viene un temita que es interesante. ¿Por qué quieren aprender cobranzas? ¿O por qué quieren esta parte? Ahí vienen algunas opciones que podrías irlo contestando. Por ejemplo, soy nuevo en el campo, otra persona me puede poner actualización, otra persona me puede poner digamos, necesidad. Vamos, pongamos en una sola palabra en chat, por favor. ¿Por qué quieres aprender esta noche cobranzas efectivas? Y veo que tenemos una buena audiencia. Cuéntenme, por favor, ¿por qué desean ustedes aprender justamente este tema? Actualización, muchísimas gracias. Así, eso es lo que yo requiero un montón que me lo cuenten. ¿Qué más? ¿Quién más me lo cuenta, por favor? En una sola palabra estamos totalmente tranquilos y con eso ya lo podemos tener. Bien. Vamos a ver, tenemos actualización, nuevos conocimientos, perfecto. Trabajo en esa área, nuevos conocimientos, actualizar por el trabajo para aprender nuevas técnicas, perfecto. Muchísimas gracias, súper bien. Cuando nosotros vemos esto, yo ya me comienzo a dar cuenta, exactamente, totalmente, Diego, y créeme que lo que acabas de escribir es de primer nivel, ¿sí? Diego nos dice, educación económica es muy bueno, totalmente. Y vamos a ver un poquito de estadística en un ratito, de cifras que les quiero compartir del por qué es importante esto, ¿sí? Y aquí viene efectividad, que el dinero ingrese. Exactamente, muy bien. ¿Por qué les doy estos puntos y por qué hago estos temas? Porque es muy relevante conocer el por qué la persona viene acá. A veces me topo con personas que nunca en la vida cobraron, en cambio hay otras personas que ya vienen cobrando 20 años. De los dos lados, ¿hay aprendizaje? Siempre hay aprendizaje. Esta es la parte fundamental. ¿Y por qué hay aprendizaje? Porque el ser humano tiene que seguir aprendiendo todo el tiempo.
y este es uno de los mayores requerimientos que lo quiero comenzar a trabajar con ustedes. Y ahora, para dar la parte introductoria de todo este proceso, quiero decirles algo. Las cobranzas cambiaron mucho a partir del 2019 y 2020 en nuestro país y a nivel mundial, cambió completamente. Rompió completamente los esquemas generacionales que se venía teniendo, incluso en comportamientos comerciales, rompió completamente estos ejercicios e hizo que la gente comience a tener un proceso de cobranza un poco más humano. Pero también comenzaron a haber algunos detallitos ahí, porque siempre hay un paciente crítico que yo lo menciono de esta forma, pero también hay un paciente crónico por ahí. Entonces, estas cositas nosotros hoy en la noche lo vamos a dejar un poquito claro, enfocado hacia lo que nosotros estamos comenzando a buscar. Y quiero decirles que para llegar a este punto, la cobranza tiene que ver con algo fundamental que tiene que va de la mano con respecto a lo que las personas sienten, a cómo la persona comienza a reaccionar. Quiero que comencemos a tomar en cuenta esta parte de la cobranza. La cobranza anterior, cuando nosotros hablábamos, y te hablo de hace unos 10 años atrás, las personas cobraban por insistencia, al igual que el vendedor. La persona vendía por insistencia y lograba las ventas por eso. El cobrador hacía lo mismo. Insistía de tal forma, entre comillas, un proceso de insistir, pero realmente se gestaban algunos temas a veces un poquito y bastante incómodos, en donde las personas comenzaban para librarse del problema, pagar. Si nosotros estamos en esa línea dentro del ejercicio de cobranza, déjenme decirle que esa es una de las razones por las que no estás haciendo un ejercicio de cobranza aterrizado. Este ejercicio que te acabé de mencionar, antiguo, clásico, que viene a ser un factor de que yo sigo haciendo con acciones operativas constantes, de llamarle algunas veces durante el día, semana, mes, comienzo a hacerlo de una manera interesante a la persona, el resultado es que la persona sí pueda cancelar, pero no va a fidelizar, va a hablar mal de la marca y vas a comenzar a tener algunos inconvenientes dentro de este ejercicio como tal. Y ese no es el objetivo de un factor de cobranzas. El factor de cobranzas que nosotros vamos a aprender esta noche es justamente un factor de anticipación, un tema que va direccionado completamente al hecho de cobrar de una manera formal y de una manera bastante aterrizada a las necesidades de hoy de la persona que debe. Y por ello es importante que nosotros empecemos a ver un poquito de cifras para entender todos estos requerimientos que estamos comenzando a conversar sobre todas las cosas que a mí me gusta muchísimo que ustedes lo comiencen a ver conmigo. Esta noche quiero comentarte que tenemos algunas reglas pequeñitas, rapidísimas, solamente para tu ejercicio, el cual tiene que ver con que vamos a trabajar las 2 horas puntualitas, se termina 5 para las 9, de eso sí cuenta con ello. Por favor, es importantísimo que mantengas cámara encendida. Yo sé que a veces estás en el camino, estás manejando, estás haciendo alguna cosa, no te puedo obligar, pero sí, por favor, al finalizar tenemos una foto en la que yo siempre lo hago, incluso por un factor de asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, te voy a molestar al final. Si deseas conversar conmigo, puedes hacerlo por chat directamente, chat abierto, chat interno, o puedes también alzar la mano que te voy a dar la palabra sin ningún inconveniente. Y entramos. ¿Qué necesitamos hoy y por qué? Primero que nada es introducir a los participantes en la importancia estratégica de la cobranza efectiva, destacando las nuevas tendencias, ahí es lo que vamos a entrar, la transformación digital y el papel clave de la comunicación y la negociación para inspirarlos a profesionalizar su gestión. Es importante, como lo estás viendo, que estás en un proceso de migrar el ejercicio para llegar a un factor de cobranza mucho más aterrizado. En importancia de la cobranza, te voy a dar unos datos claves para que comencemos a movernos un poquito dentro de este ejercicio. El 80% de los problemas financieros en las empresas están relacionados con una mala gestión de cobranza, de entrada. Este dato, yo incluso lo podría poner un poco más alto. Y aquí lo voy a hacer muy real. Las personas debemos empezar a entender qué es la cobranza como tal hoy, ¿sí? Para nosotros recordar estas palabras y aterrizarlas a la gestión de hoy. Y por eso les quiero preguntar a ustedes que están en el chat, ¿la cobranza cuándo se da? La cobranza se da cuando tengo clientes buenos, malos, cuando ya está en mora el cliente. ¿Cuándo se da la cobranza? ¿O se da todo el tiempo?
Aquí quiero que comencemos a ventilar este concepto, ¿sí? Perfecto, Carlos. Carlos nos dice todo el tiempo. Exactamente, siempre. Perfecto, muy bien, gracias. Lo que estamos comenzando a ver aquí es que la cobranza sí es todo el tiempo. En ocasiones me topo con personas que me dicen, no, la cobranza es cuando esté en mora. No, ahí viene el ejercicio, la cobranza jamás va a ser cuando esté en mora, la cobranza jamás se va a dar cuando la persona, digamos, ya está comprándome todo el tiempo, pero de repente se quedó en mora un ratito y recién ahí entramos como el gestor. Y ahí viene un punto. Y a todas las organizaciones que están aquí como ustedes, como parte de las organizaciones en las que se encuentran esta noche, quiero preguntarles, ¿y por qué si es todo el tiempo la cobranza, a veces los teléfonos ya no son? ¿Por qué el correo electrónico ya no es? ¿Por qué la dirección ya no es? Ahí cuando te comienzo a decir esto, es que nosotros comenzamos a pensar en estrategia de recaudación o de cobranza cuando la persona comienza a estar en mora o su comportamiento nos comienza a alertar. Y ahí es donde entra la parte de los datos que hoy por hoy tiene que ser muy de la mano con todas las organizaciones para entender completamente todas las estrategias que debes ir gestando desde todo el tiempo que ustedes lo manifiestan. Si todo el tiempo estás en un ejercicio de cobranza, significa que tu cliente, si te está pagando bien, que es un triple A, debes ejecutar acciones de cobranza que te eviten caer en un problema posterior con él. Esto que les acabo de decir es fundamental. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente en las organizaciones? Lo que les digo. Llegamos y preguntamos, ¿sí? Ayúdeme con la base de datos para poder hacer los ejercicios de cobranza. Y me dicen, correcto, pero tengo todos estos y ustedes saben que no es mentira. Todos estos ya no viven ahí. Todos estos ya no me contestan. Todos estos, y comenzamos con esta magnitud, se han dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Esta partecita es porque nosotros no comenzamos a fortalecer ese relacionamiento con el cliente, que también es una llave al entender la parte relativa emocional que tiene el cliente al dejar de pagarnos. Cuando un cliente nos deja de pagar es porque nosotros dejamos de ser importantes también dentro del proceso para él. Y también existe una desconexión y hoy se generan otras cosas y es que directamente la persona comienza a molestarse. Yo hice una matriz que les voy a presentar al final, que habla de un querer y poder que es súper interesante, que justamente es cuando el cliente quiere pagarte. Porque cuando quiere pagarte la situación es distinta, pero cuando no quiere, nosotros tenemos que ejecutar algunas otras acciones, incluso anticipadas, para evitar la mora. Impacto: menos liquidez, menos crecimiento, riesgo de cierre. Un tema estratégico dentro de las organizaciones. Nos llegan a no pagar o el mejor cliente que tenemos y estamos al borde de la quiebra. Y así funcionan las organizaciones. Y no una, sino todas. Por eso una de las estrategias financieras, entonces ustedes deben saber, es jamás concentrar todos los ingresos en pocos clientes. Eso es uno de los puntos más relevantes, a pesar que ese 80-20 es bastante aterrizado. Morosidad del sistema financiero general, 5.68% a junio del 2024, el nivel más alto en 7 años. Por si acaso este material te lo voy a pasar y ahí está de dónde sale todos estos datos, ¿no? En septiembre del 2024 se mantuvo elevada, bancos 3.72% y en cooperativas el 8.75%. Comenzamos a ver estas cifras. En cooperativas 12% en mayo del 2024, superando el 8.08% de enero del 2023. En la banca privada vemos que el 6.1% al 7.7% en ese mismo periodo. La morosidad del 5% en lo que se refiere a créditos de consumo en junio del 2024 comenzó a incrementarse. El microcrédito 9.8%, educativo 4.2%, vivienda 3.7% y productivo solo el 1.5%. Estas cifras me interesa muchísimo que tú las comiences a tener un poquito en mente. Y vemos morosidad del 8.33 a marzo del 2025, microcrédito y crédito productivo superan el 10%. Aquí es donde comienzas a ver el sistema financiero popular y solidario también de las cooperativas. Y tenemos acá personas de cooperativas, perfecto. Como entidades financieras, también factores banco. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que se ha venido incrementando. A partir del 2019 al 2020, vemos un incremento que es súper interesante, que a nosotros nos da datos relevantes en relación a los problemas que se vienen dando.
Esta diapositiva justamente es enfocada a eso, que te habla de la morosidad total. Aquí tienes el incremento, aquí tienes una tasa de consumo, que el consumo más bien se está manteniendo estable. Estamos observando el microcrédito en banco, microcrédito cooperativa y la cooperativa como tal. Uno de los puntos que nosotros vemos del 2022 al 2024 es un incremento en los procesos de la morosidad que nosotros vamos observando dentro de este ejercicio. Pero ahí vienen mis preguntas. ¿Por qué creen ustedes que existe morosidad a partir del 2019 acá? Vamos, en una sola palabrita, no hay problema. Cuéntenme, ¿por qué creen que se incrementó la mora? Aquí vienen los puntos más relevantes que nosotros tenemos. Ya estamos comenzando a cerrar un poquito el círculo. Cuando yo te hablaba de que comenzamos a darnos cuenta de algunos temas, como por ejemplo los cambios generacionales, comenzamos a darnos cuenta de algunos otros detalles en el camino, ¿ya? Comenzamos a ver algunas cosas relevantes. Vamos, tenemos economía por pandemia, me gusta, perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra cosa creen que sucede para que la persona deje de pagar? ¿Qué más? ¿Qué más creen? Sí, economía, sí, perfecto, Andrea, también, buen análisis. Muy bien, ujú, perfecto, Geus, sí, perfecto, sí. Muy bien, sí, y las personas lo han migrado, ajá, perfecto, han migrado esa parte, han migrado al empleo, al autoempleo, sí, muy bien, también tenemos ahí una parte, falta de empleo, fue una mala administración, migración, falta de empleo, exacto, sobreendeudamiento, factor social, perfecto, muy bien. Quiero contarles algo, di un curso hace un mes y en ese curso, yo les pongo en ese curso, les hago una comparación, el curso de ventas. Yo tengo 200 personas. En el curso de planificación financiera tengo 8. Y eso es directamente proporcional también a una de las razones. Ese es uno de los detalles que quiero que también lo comiencen a ver. ¿De acuerdo? Bien, factor social, delincuencia, etcétera, etcétera. Cuando nosotros comenzamos a observar estos datos, dice, principales razones del incremento, y muchas gracias por lo que ustedes dicen, y dice, entre el 2020 y 2023, Ecuador enfrentó una caída fuerte de ingresos en familias debido a pandemia, inflación y desempleo. La tasa de desempleo subió de 3.8 en 2019 a cerca del 5.2 en el 2023. Muchas personas migraron al autoempleo o trabajos informales, lo que redujo ingresos justamente y procesos de capacidad de pago. Es completamente y es directamente proporcional a estos temas. Y luego vemos el sobreendeudamiento, en donde decimos crecimiento acelerado de créditos de consumo y microcréditos para cubrir básicos y herramientas y emergencias. Según la Super de Bancos, en el 2023, el 39% de la cartera de consumo se destinaba a cubrir gastos no planificados de emergencias médicas, de alimentación y educación. Déjenme decirles que una de las razones por las que nuestro hermoso país tiene un proceso de mora, para mí es lo que nos mencionó justamente uno de los compañeros. Sí existe un sobreendeudamiento terrible dentro del ejercicio que nosotros trabajamos. Jaime, muy bien. Todo lo demás también, no te puedo decir que no, pero existe también un sobreendeudamiento terrible. Y este sobreendeudamiento que es porque también muchas de las personas dentro del camino desconocen o creen conocer que es peor una planificación financiera aterrizada. Esta planificación financiera donde las personas comenzamos a pensar en un capital y comenzamos a invertir en otra parte y comenzamos a entender, a querer copiar algunos modelos en algunos momentos, no es lo más rentable dentro de un proceso económico país. Nosotros observamos acá que en nuestro hermoso país la gente no sabe de planificación financiera. Si tú le preguntas a un adolescente de 19 años, adolescente joven, de 19 años, que entra a trabajar, ¿sí? ¿Qué hace con el primer sueldo? Me vas a contar qué pasa con la educación financiera de ese muchacho. Si tú me dices, ¿sí? Es lo más lindo hoy por hoy sacar un crédito hipotecario a 25 años, estamos hablando justamente del problema de la mora que tiene nuestro país. Ahí nos estamos dando cuenta del problema de la mora que tiene el Ecuador. Porque sí, no tenemos educación financiera y eso debería ser una materia. O sea, para mí, eso ahí debería formarse desde ahorita. Es más o menos como lo que vimos recién, que ustedes lo han de haber visto yo en las redes sociales de esas dos chicas, bueno, una chica que golpea increíblemente a la otra persona. Así más o menos
es lo que pasa con la vida. Yo hago notar esta parte. ¿Por qué? Porque la chica golpea totalmente sin pensar en nada, le golpea a la persona. La vida, la economía, así nos hace a nosotros y no tenemos un conocimiento adecuado. Y esa es la realidad. La educación financiera es clave. Yo siempre en los cursos les invito a las personas, pero te hago notar hace un ratito. Ventas, hablamos de 200 personas, 300 personas inscritas, 200 en asistencia. Y esto es un punto. Lo comparo con análisis financiero en finanzas personales, entran 8. Con lo que te acabo de decir es una de las razones por las que estamos como estamos. Es por eso que también vemos un sobreendeudamiento y ahí es donde entra la cabeza. Sí, todo lo demás. Problemas sociales los tenemos y eso tampoco lo puedo dejar, pero ahí viene la baja de la cultura financiera. Había un dato que yo leía que 9 personas de cada 10 no tiene idea de planificación financiera. Y si tú te das cuenta de esto, es más o menos como ir a un gimnasio y ver que la gente en el gimnasio llega en carro y se sube una hora a estar en bicicleta y paga $50 con tarjeta de crédito, pagando el mínimo. Ahí está. Ese es el círculo que les acabo de hacer notar con respecto a la educación financiera. Y esto es una realidad que lo vemos hoy. Entonces, esto sí deriva en retrasos, incumplimientos y uso excesivo de crédito sin previsión. La semana pasada había una empresa que vende camionetas que decía, semana del del sin buró de crédito. Así decía, semana del sin buró de crédito. No les voy a decir en dónde, pero semana del sin buró de crédito. Ven y saca tu camioneta a 8 años sin buró de crédito. Y después hablamos del sobreendeudamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Hay una necesidad absurda de comenzar a brindar créditos a las personas y ahí es donde nos sobreendeudamos. Por eso esa parte sí viene de casa. ¿Qué es lo que pasa si nos sobreendeudamos? Vamos a comenzar a priorizar qué pagar. Y eso es una enseñanza que nos dejó la pandemia. Priorizar. Cuando pasó lo de la pandemia, hubieron muchas personas que se quedaron sin trabajo, es una realidad. Mi empresa murió también en ese tiempo. ¿Y qué es lo que comenzamos a hacer muchas personas? Priorizar. Mucha gente comenzó a ahorrar. No sabíamos qué iba a pasar después de 2 meses. Todas las personas empezaron a priorizar el poco dinero que nos quedaba. ¿Por qué? Porque teníamos miedo, palabra clave en cobranzas, miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que la gente, de que no tengamos que comer, miedo de que nos enfermemos. Entonces la plata se comenzó a quedar y si teníamos que pagar alguna cosa, pues no se pagaba. Hubo una orden que no teníamos que pagar el Internet porque se transformaba en un servicio básico, por ejemplo, y que no existía la forma en que te corten y los servicios básicos empezaron a no cortarse. Todo este proceso hizo cambiar una mentalidad dentro de las personas en función de qué es lo que yo debo buscar para evitar justamente un problema financiero. Entonces, ahí se comenzó a cambiar y se crea una de las partes fundamentales dentro del ejercicio que yo digo emocional dentro de esta gestión. Y para llegar a este punto, siempre a mí me gusta ejemplificar y les voy a ejemplificar en un Excel rapidísimo para que ustedes sepan el nivel de reacción de las personas. Y esto también aplica en cobranzas, ya mejor dicho, aplica muchísimo y les voy a hacer un ejemplo en cobranzas para que todos ustedes sepan que cuando cobramos tenemos que ser pilas también porque podemos caer en este problemita. Vamos a tomar en cuenta para llegar a este punto una clave de neurociencia, algo que rasga la PNL, la programación neurolingüística, y que también tiene que ver directamente con el factor cerebral de todo ser humano en la teoría de los 3 cerebros. Existe un cerebro viejo. El cerebro viejo es también llamado reptiliano, ¿sí? Cerebro viejo. Este cerebro viejo es el que nos permite a nosotros reaccionar frente a cualquier tipo de eventualidad. Es aquel que cuando nos lanzan el carro en la autopista, nosotros le reaccionamos. Y lastimosamente acá en el Ecuador nos ponen direccionales y también reacciona el cerebro viejo. ¿Sí? Es este cerebro, el reptiliano, el cerebro viejo, es el que nos ha permitido en el tiempo también tener muchos de los sentidos muy agudizados y también defendernos y supervivir muchas veces por las cosas que nos pasan. Aquel que comienza a ser un organismo rector dentro del proceso de la adrenalina y también cuando se activa es el ejercicio que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque el ser humano reacciona.
es el actor, es el momento de la reacción. El cerebro viejo es reacción pura, el dueño de los reflejos, el dueño de todas estas acciones. Reptiliano. Luego tenemos una parte que lo llamamos límbico o la parte de nuestro cerebro que va de la mano con las emociones, ¿sí? Y ahí viene una pregunta, no para que me contesten por chat, pero sí quiero que lo piensen. Cuando una persona se emociona o se enamora, piensa, ahí viene el ejercicio, ¿sí? Sistema límbico emocional, cuando la persona está totalmente emocionada, ¿ustedes creen que piensa? Pues no. Por eso es que hay una frase que dice, nunca totalmente emocionado, totalmente molesto, tomes decisiones. Ese es uno de los puntos importantes. Entonces, en la parte del límbico emocional, entramos dentro de este ejercicio y ahí es donde se conecta esta parte también. Y tenemos el nuevo cerebro, que viene a ser parte fundamental de esta acción, o neocórtex, también llamado neocórtex, que lo que hace es racional, relacional, comienza a trabajar en un proceso mucho más numérico. Entonces, aquí viene la primera clave en el aspecto de cobranzas, porque me saben decir, bueno, Gabriel, pues está lindo esta parte de los cerebros, pero ¿y para qué me sirve si estoy cobrando? Porque si es que una persona, en el momento en que está gestando el proceso de cobranza, entra por la parte emocional y se desvía a la parte del nuevo cerebro en donde hablamos de los procesos de las negociaciones, estamos bien enrumbados. Pero si la persona entra por la parte emocional y se va a la parte reptiliana, ¿qué creen que va a pasar con el cerebro? La persona va a reaccionar. La reacción casi nunca es la correcta, es lo que esperamos. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender a dónde tenemos que ir. Aquí viene la estrategia. Si me preguntas a mí cómo debería ser el ejercicio de cobranza, 1 y 2, así debería ser, jamás 3. 1 y 2. Entras por límbico, trabajas en el proceso de neocórtex y te vas al punto de razonamiento dentro del ejercicio. ¿Qué es lo que pasa en un ejercicio de cobranza? Muchas veces las personas lo que quieren es no negociar, sino ser superiores a la persona que cobra o mantener el control de la persona que cobra. Por eso es que cuando llamamos nosotros y decimos, muy buenos días, me ayuda con Gabriel Caicedo, sí, con el mismo. Buenos días, le estoy llamando, voy a hablar de memoria, del banco PR. Y queremos decirle que tiene una deuda con nosotros y queríamos preguntarle cuál es la razón de su retraso. En el momento que nosotros vemos este tipo de speech y la persona, y me dicen a mí, yo le digo, bueno, porque no tengo, pues no tengo trabajo. ¿Qué estoy queriendo yo hacer ahí? Estoy enfrentando, inmediatamente lanzo algo aprendido desde el 2019, en donde yo cojo y digo, no tengo trabajo, ¿cómo te voy a pagar? A ver, cóbrame. Mira lo que hago yo. Es un enfrentamiento al que estoy comenzando a invitar a la contraparte. ¿Qué es lo que busca? Desestabilizar el proceso de cobranza. Eso es lo que busca, desestabilizar a la persona dentro del ejercicio, ¿sí? El momento en que nosotros bloqueamos, como lo mencionó el compañero, ¿y por qué? Porque lo desestabilizamos, ¿qué es lo que va a pasar? La persona obviamente no va a poder ejecutar un nivel de conversación y esto se puede transformar en una acción reptiliana. La parte límbica es por donde estás entrando casi siempre, ¿sí? Entonces tú entras por aquí y debes hacerlo racional al proceso, ¿de acuerdo? Pero si la persona comienza a reaccionarte de una manera reptiliana, es donde nosotros comenzamos a enfrentar ya problemas en relacionamiento para ejecutar el proceso de cobranza, que no es más que un cierre de una negociación. Eso es la cobranza. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cerebro, quiero que te comiences a dar cuenta que sucede, y sucede mucho. Mira lo que sucedió, y yo estaba muy pendiente de este tema pandemia, y aún pasa. Una persona llama a otra persona, pongámosle un nombre que se llame Juan Pérez. Le llaman a Juan Pérez y le dicen, por favor, buenas tardes, se encuentra Juan Pérez, le estoy llamando de la tarjeta de crédito tal, y la persona dice, no, no se encuentra.
disculpen, ¿a dónde me estoy contactando? Tal vez es la casa de la esposa, de la mamita, así el tipo, ¿no? El que está llamando. Y la persona dice, sí, se está contactando acá donde la cuñada. Dice, ah, perfecto, es la cuñada. Hágame un favor, dígale al señor que tiene una deuda pendiente con la tarjeta PR. Así que, por favor, que me llame para poder solucionar este inconveniente antes de llegar a instancias legales. ¿Qué creen que pasó con semejante nivel de cobranza absurda de esta persona? Y lo que te acabo de decir, puede ser que lo estemos ocupando. Cuidado con esa parte. ¿Qué pasó? Juan Pérez llegó a la casa y el rato que llega a la casa le dicen, oye, ¿sabes qué? Me llamaron del banco, dicen que van a entrar a una acción legal contigo por el hecho de que no has pagado, que ni sé qué. ¿Qué creen que hizo Juan Pérez? Dame el número, es del número tal. Le llamó a la persona que cobró y lo dejó así paradito, fregado, totalmente dañado el proceso, porque nunca se presentó una solución dentro de este ejercicio. No se presenta la solución en el ámbito de la cobranza y el objetivo del otro fue, como se sintió amenazado, toparon las líneas familiares, topó la vergüenza, la persona como tal. ¿Qué es lo que creen que activó la persona? Activó el cerebro reptiliano y ahí se quedó. Y la persona al final lo que le dijo, y déjenme decirles una realidad, el tipo le dijo al final, no le voy a pagar. ¿Y sabe por qué no le voy a pagar? Porque no quiero. Así le dijo. No quiero. Así que demándeme. No hay problema, demándeme. Nos vemos ahí Nos vemos. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que nuestra hermosa ley también nos permite seguir negociando, ¿no? Cuando estamos frente en el juzgado. Entonces, la persona cogió y lo dijo de esta forma. Llegó hasta ese punto y porque también sabe que la parte legal sí tiene sus meses en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos da a conclusión este tipo de situación? ¿Qué es lo que nos da a conclusión? Y para eso quiero preguntarles a ustedes por chat. ¿Cuál fue el error que cometió la persona al decir todo eso? ¿Cuál fue? Vamos, cuéntenme por chat. ¿Cuál creen que fue el error de la persona al cobrar sobre esta situación? Aquí nos comenzamos a nosotros a dar cuenta que existen algunos errores, algunas fallas cuando llamamos a hacer esto. A veces utilizamos las referencias, a veces, a pesar que ahí me pueden decir, lo que pasa es que él no puede decir valores, no dijo valores, ¿sí? Así que está dentro de los marcos complejos, no pasa nada. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? Perfecto, Carlos, no lo motivó al cliente a pagar, nos dice Carlos. Perfecto, ¿sí? No busca opciones, perfecto, no buscamos opciones, exactamente. No da la información, ya, perfecto, exactamente. No damos a la información al titular, se saltó la mediación, perfecto. Todas estas cosas son factores de negociación pura. Este es el enfoque. La manera en que se dicen las cosas propicia la confrontación y la persona se pone a la defensiva. Ahí está, la defensiva, lo que nos está diciendo justamente es esto, es el factor de activar el reptiliano. Cuando tú estás en un proceso de trabajo frente a un ejercicio de cobranza, no actives el reptiliano. Lo mismo te va a pasar en la vida, en tu vida familiar, en tu vida personal. Si tú sabes cómo activarlo, ahí está el problema. Pero mira, también, y ahí es donde viene este ejercicio, hay personas que utilizan esta estrategia para desestabilizarte y bloquearte también. También hay personas que comienzan a hacerte esto y antes se ejecutaba este ejercicio para que la persona pague y la persona llegaba a pagar por el cansancio. Y esto no queremos en los seres humanos hoy, ¿de acuerdo? Al amenazar con las distancias legales, no hacen acercamientos, sino por lo contrario lo ahuyenta. Perfecto, Yamile. Ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de los datos, ¿sí? El detalle es que el ser humano que está en cobranzas tiene que comenzar a darse cuenta de esto también, y viene uno de los capítulos importantes que yo siempre lo menciono y digo, la persona que está en cobranzas también tiene que aprender a motivarse, porque durante el día va a tener un montón de estas personas que van a tratar siempre de desmotivarte, de dañarte, de dañar el proceso, y eso es lo que debes comenzar a trabajar mucho en ti. ¿Por qué? Porque la próxima vas a reaccionar mal. Es un tema importante. Y cuando trabajas en un call center, que estás ejecutando procesos constantes de llamadas, pues ahí tienes que ver cómo lo trabajas. La morosidad en Ecuador no es solo un número, refleja un cóctel peligroso de desempleo, sobreendeudamiento, falta de planificación financiera, que hoy nos acerca al 5.6 de la cartera total
y a casi el 10% de los microcréditos. Esto tenemos que tenerlo súper claro porque lo importante, a mí me gusta decir esta parte, es comenzar a pensar de que no es el hecho de quién gana en el proceso de cobranza, sino es de aprender a negociar, de comenzar a hacer los temas más importantes para que el ser humano comience a querer pagar. A veces los ejercicios de negociación en los procesos de cobranza son tan buenos que la persona termina después de esto, hace una mediación, lo que mencionaba el compañero, y llega con el único ánimo de querer pagarte. O sea, es tan bonita la motivación al pago que realmente la situación fluye muy bien. Obviamente también hay que ver que hay personas que no tienen, hay personas que sí tienen, y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar muy bien todos estos aspectos. Esto nos permite entrar a la nueva era en el factor de cobranza. ¿Y qué nos dice? La nueva persona que está en deuda, que está en mora, es una persona que es más informado y sensible, ¿sí? Sensible no significa que se te pone a llorar. La parte de sensibilidad es que se le activa el reptiliano, ¿sí? Entonces, por eso nos exige a nosotros comenzar a transformarnos en el ámbito de la cobranza. Hoy un cliente investiga, compara y exige un trato empático, ¿sí? ¿Les han visto ustedes en TikTok? Y si no lo han hecho, háganlo, ¿sí? Busquen hoy noche. A aquellas personas, no voy a decir ni profesiones ni nada, aquellas personas que en ocasiones te motivan a que no pagues, ¿sí? Si ustedes han visto, ahí pónganme, ¿ya? Es increíble cómo motivan a que no paguen. No le pagues, no hagas esto, no te vayas, no refinancies. Yo sé que es un error financiero, pero están motivando a que las personas digan, ah, perfecto, no pasa nada. Entonces, esta persona se comienza a informar en lugar de pagar. Ahí está el ejercicio. Una persona, por principio, si tiene una deuda, ve la forma de pagar. Y si es que es necesario, también habla de intereses, porque ahí está también lo que uno siente en este ejercicio, porque en ocasiones nos toca. Una persona más informada y sensible no tolera llamadas agresivas o mensajes repetitivos y robotizados. A veces, hoy por hoy, nosotros adoptamos un sistema de cobranza que comienza a hacer, a mandar mensajes, comienza a ejecutar este tipo de cosas, lo cual sí puede tener algunos pros y contras. El ser humano en un proceso de cobranza, no te olvides de esto, si realmente quiere pagarte y no tiene para pagarte, quiere expresarte lo que siente. Y si es que tú pones un proceso de mensajes automáticos, SMS o WhatsApp, le comienzan a mandar al día 3 y comienzan a ejecutar esto de diferentes números y lo cambian de agente y comienzan con todo esto, ¿ustedes creen que comienza esta persona a pensar en pagar? Esta persona va a llegar a un punto en que va a coger, bloquear el número y decir, yo no les pago, nos vemos en el juzgado cuando me citen, porque esa es otra cosa, ¿no? Le declaras insolvente, le hacen un montón de cosas a la persona y no le pueden citar a la final. ¿Y qué pasa con el pago? Realmente no se recuperan los valores. Así que esa no es la estrategia que se debe comenzar a buscar. Dos, digitalización acelerada. La pandemia y la transformación digital obligaron a migrar procesos a canales virtuales. Totalmente, trabajamos en WhatsApp, trabajamos en redes, en plataformas hoy por hoy. Más del 89% de usuarios en Ecuador usa WhatsApp como canal principal de comunicación. Totalmente, el WhatsApp hizo que el correo electrónico deje de existir, a pesar que el correo electrónico es fundamental para el proceso de notificación. Datos y analítica como ventaja competitiva. La cobranza moderna necesita usar datos para priorizar y personalizar. Y quien no segmenta y no analiza sigue cobrando a ciegas. El proceso de cobranzas va de la mano con respecto a llegar con la persona, con el producto que debes hacerlo. Quiero hacerte notar, sí, ahora las empresas aplican el acoso completamente y hay unas cosas, yo he visto, y a veces contratan a eso. Me desvié del tema, no sé cuál es tu nombre, dice admin, pero solamente tomando en cuenta que me parece muy importante lo que acabas de manifestar. Y dice, las empresas aplican el acoso. ¿Saben qué? A veces contratan a estos call centers, lo cual está bien, yo no digo que esté mal, ¿sí? Pero el call center, ¿qué hace? Pues se pone la camiseta de la empresa que le está contratando y coge y hace cualquier cosa. Y por eso es que cuando contrates un call center, debes lograr
que la persona también empatice muy bien con tu marca, porque el problema después es contigo, con la marca, con lo que le estás haciendo. Yo veía unos mensajes de una universidad del Ecuador. Universidad, por favor. O sea, no estamos hablando de un lugar, o sea, que no es, que te puedo decir cualquier tipo de negocio. En ningún momento es correcto, pero esta era una universidad en donde a la persona lo comenzaron a poner, le mandaban unas cosas rojas ahí como sirenas, le ponían estas sirenas y le decían, si no te comunicas, vamos a ir a cobrar a tus familiares y después verás lo que te pasa con la fiscalía porque te vamos a meter en la cárcel. Cosas de esta magnitud. Una universidad que contrató, ¿sí? Un contact center para ejecutar este proceso. Yo me quedé helado viendo este tipo de gestión de cobranza porque las personas se comenzaron a poner en un estado súper malo y también activaron los reptilianos y quisieron contrademandar, que fueron a la universidad, armaron todos los problemas posibles, porque sí, encerraron a todas las familiares y hicieron un ejercicio terrible y no se dieron cuenta de muchas instancias legales que también la contraparte comenzó a ejecutar. Entonces, topando el punto que nos menciona el compañero, eso ya se transforma en otras cosas y no solamente es el pecado del acoso, que lo digo yo, sino es el hecho de que dañas la marca de la empresa. Ese es otro problema. Nosotros cuando cobramos, y es por eso que dije y empecé diciéndolo, tenemos que comenzar a pensar en la marca anterior, en lo que yo estoy queriendo seguir con esta marca como tal, seguir desarrollando estrategias comerciales porque la marca y yo salimos adelante con el proceso. Entonces, desde ahí comienzan a ejecutarse los inconvenientes. Eso lo vemos. De presión a experiencia. Antes, presión, repetición y amenaza de reportes, ¿sí? Ahora, experiencia, acompañamiento y negociación. El objetivo actual no es solo cobrar, sino fidelizar y preservar la relación. Mira, si estamos cobrando una tarjeta de crédito, si estamos cobrando un crédito que yo quiero que la persona me siga comprando, a ningún momento debo tratar de dañar ese relacionamiento por ejecutar un proceso rápido de cobro. Perdón. El problema es que si nosotros ejecutamos eso, el proceso en el futuro va a hacer que la persona te reaccione de una manera inadecuada. Yo te cuento un caso que a mí me sucedió. Saqué un crédito en un banco por un carro. Compré mi carrito, saqué el crédito, lo típico, todo bien, todo tranquilo, y me comienzan a llamar 2 semanas antes, ¿sí? 2 semanas antes y me dicen, buenas tardes, señor Gabriel Caicedo, sí, con el mismo. Les llamaba solo a recordar que de aquí en 2 semanas tiene que pagar la cuota del crédito. A veces dicen, eso es precobranza. No, eso no es precobranza. Ahí ya estás cometiendo un grave error de fidelización con el cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo hice ante esa presión? Me fui a otro lado, saqué un crédito, les regresé con la plata y les pagué. Y les dije, no quiero saber nada más de ustedes. Me dijeron, pero señor, ¿por qué nos devuelve el crédito? Dice, porque no les puedo devolver el carro, les dije así. Porque realmente estoy totalmente molesto por la actitud que ustedes han optado con base a lo que yo estoy haciendo. Nunca me he quedado en mora en este tema. Les dije, y peor, soy cliente nuevo. Es que es justamente por eso. No, 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 les digo. No puedes hacerme un ejercicio de precobranza de esta magnitud. La precobranza tiene otro sentido, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero llegar con esto es esta diferencia de la presión a la experiencia, que es para el ejercicio de cobranza actual. Tienes que generar experiencia positiva para que la persona, como ya ha aprendido, como ya hay muchísima información, como hay estos TikToks donde te dicen, no le pagues, no refinancies, no hagas esto, no hagas este otro, el resultado es justamente este tipo de situación. La persona reacciona, pero este tipo de asesores, no sé por qué te asesoran de esta manera si saben muy bien que te vas a dañar el buró, si saben muy bien que en el tiempo vas a tener que pagar, ¿sí? Y que también en el tiempo el único problema que vas a tener eres tú, porque a la otra parte no le va a interesar qué va a pasar contigo. Es por eso que la experiencia tiene que ser positiva. El gestor de cobranzas actual es aquel y debe ser visto mejor que una persona que vende. Debe ser visto como aquel que ayuda, que acompaña. Y ese es nuestro deber en la transformación del speech.
en cambiar de la presión a la experiencia. Si es que la persona llama a presionar, no es el ejercicio, la gente no te va a pagar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es generar un mejor proceso desde ahí. Impacto directo en resultados. Las empresas que aplican transformación reducen la mora en un 20 al 30%. Y es altísimo. Mejora el flujo, es directo, incrementa la satisfacción del cliente y tienes unos indicadores súper interesantes. Tienes un NPS bueno, tienes fidelización. Porque vienen las personas y dicen, yo estaba en mora y esta tarjeta de crédito, esta empresa, esto lo que sea, realmente me acompañó durante ese proceso, me ayudó, sí me cobró un poquito más, pero aquí estoy tranquilo, no tengo problemas con mi buró de crédito. Una gran maravilla. ¿Y usted piensa cambiarse de banco? No, yo lo recomiendo a esta entidad. Esto es lo que te dice la persona. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue hacer que se canalice el proceso mucho mejor desde el plano límbico hacia la parte racional. Hablar de transformación en cobranza no es moda, es una necesidad. Ahora ya es una necesidad. Anteriormente se hablaba de una moda. Para sobrevivir en un entorno donde los clientes tienen más opciones, menos paciencia y demandan un trato humano y digital al mismo tiempo. Difícil, pero se aplica. Ahora, cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos que decir, este tipo de cosas está bien, pero no a todos. Aquí viene el principal ejercicio, no a todos, porque también existen personas que realmente saben manejar esta acción. Y a veces también hay personas que toman este ejercicio para que después realmente siempre puedan optar por ventajas y beneficios. ¿Qué te quiero hacer notar? ¿Alguna vez has visto tú en un proceso de cobranzas que te dicen, usted está en mora 2 meses? Le propongo dos cosas. Una, usted nos paga al contado en este momento las dos cuotas y le doy el 20% de descuento o le quito los intereses, que te saben decir, le condonamos los intereses. O estos 2 meses le subimos a la deuda y usted lo sigue pagando en 24 y hacemos un refinanciamiento. Se han de haber escuchado eso, que sucede y es normal. Este tipo de acción es correcta y está bien, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nosotros también estemos frente a un cliente que quiere y que realmente no se va a acostumbrar a este proceso, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros lo acostumbramos a este proceso? El momento en que nosotros comenzamos a acostumbrarle, comenzamos a gestar problemas financieros también dentro del ejercicio. La persona va a comenzar a actuar en función de que siempre va a tener un plan B, va a pagar bien 3 meses y luego se vuelve a poner en mora por esta situación hasta que tú le vuelvas a refinanciar. Por eso es que la política que lo menciona toda organización debe ser enfocada muy bien a cuándo puedes refinanciar y para cuándo y hasta cuándo. Es al revés de que nosotros le presentamos, si bien es cierto, una solución, pero el cliente tiene que buscar la solución también. Este es el punto. Si nosotros le entregamos todo facilito, el resultado también va a hacer que el cliente obviamente se vaya por esa línea. Y de ahí tú vas a generar un problema con una persona que en la parte financiera ustedes deben conocer es una bola de nieve. En ese momento comienza a darse la vuelta y dice, perfecto, no pasa nada, y luego comienza a subir y a subir y a subir. Es más o menos como cuando una persona pide un adelanto de sueldo en una empresa. Una persona que pide un adelanto de sueldo una vez y no le pones en la política que solamente una vez cada 6 meses puede pedirte adelanto de sueldos, es muy probable que el siguiente mes te vuelva a pedir adelanto y te vuelva a pedir adelanto, te vuelva a pedir. ¿Por qué? Porque generaste un hueco. Entonces, se generó ese hueco, lo compensaste y de ahí en adelante sigue adelante. Entonces, es lo mismo. Cuando nosotros gestamos el tema de refinanciamiento, pagares, que es lo que está justamente mencionando Giovanni, es correcto. Ojo, pero no con todos. Ahí es donde entra la clasificación de clientes. Nuestro objetivo es lo que hablamos, hacer un proceso de cobranza, pero también un relacionamiento. Generar que exista un relacionamiento, un proceso financiero posterior, que la persona pueda garantizarnos los siguientes pagos, ejecutar todo eso. Porque también a mí he visto, me llaman por teléfono y dice la persona,
Buenos días, cuénteme, usted está debiendo ahorita dos meses, cuénteme, por favor, ¿qué pasó? Ah, es que me quedé sin trabajo, perfecto, ¿para cuándo le esperamos? ¿Le esperamos mañana o le esperamos el día viernes? Y la persona dice, no, hasta el día viernes, perfecto, no hay problema, muchísimas gracias, queda grabado como un compromiso de pago, así le decimos, ¿sí? Y así funciona. Entonces la persona lo gesta, lo pone y se acabó. Pero como no hubo una investigación de este cliente, nosotros lo que topamos en este punto es un compromiso de pago mentiroso, porque aquí es donde yo puedo coger y decirte cualquier cosa para salirme del problema y simplemente no te pago durante la semana. Lo que le diste es aire durante de lunes a viernes, la persona de lunes a viernes tuvo aire, no se preocupa, no gesta el valor y el día viernes no tiene para pagar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un grave error de negociación en el proceso. La persona se salió con lo que quería y el día viernes no te contesta el teléfono, no pasó nada, pasó el fin de semana tranquilo, el día lunes le vuelves a llamar y te va a volver a decir, es que no me pagaron. El problema es que no me pagaron y me ofrecieron para este jueves, llámeme el jueves te dejó de volver a llamar y se sigue alargando el tiempo. Y yo sé que lo que te estoy diciendo son cosas que tú vives, que yo también vivo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este nivel, tenemos que entender bien a quién entregamos uno de los principales, digamos, ventajas de un ejercicio de cobranza. Primero, nosotros sí tenemos que presentar alguna solución en el problema de cobranza. Eso sí es real. Las organizaciones deben, ¿sí?, tener algo en el ejercicio de cobranza. Deben tenerlo. Las personas sí deben comenzar a reconocer estos puntos. Las personas debemos comenzar a clasificar de tal manera a los clientes que debemos comenzar a darle una promoción diferente también a la persona y con algunas políticas para evitar la bola de nieve. Nosotros mismos. Si vas a ejecutar una promoción, debes comenzar a hacerlo con fuerza. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de clientes, yo te voy a presentar algunas estrategias que te van a ayudar muchísimo para comenzar a clasificar tu cartera. Aquí viene uno de los puntos más interesantes. Debes aprender a clasificar tu cartera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de clasificar la cartera, necesitamos entender y conocerle al cliente. Para conocerle al cliente, nosotros tenemos que comenzar a ver cómo una de las estrategias es entender a quién te estás enfrentando. Primero que nada, a mí me gusta mucho la estrategia del buyer person. Es una estrategia que es muy buena para procesos de negociación, de ventas y obviamente de cobranza. Todo el ejercicio comercial recae sobre el buyer person. ¿Por qué? Porque la cobranza es el penúltimo eslabón de un proceso de ventas. Entonces se incorpora. A veces dentro de las organizaciones dicen no. Yo no soy ventas, yo no soy cobranzas. Entre el vendedor y la parte de cobranzas se ponen así. A veces también la persona que vende es el de cobranzas. También, o el de cobranzas es también el que vende. Entonces, ahí es donde se comienza a divorciar el problema, pero no debería ser así. El ejercicio de cobranza te indica que debes comenzar a clasificarle a la persona y debes comenzar a darte cuenta de quién es. Por ejemplo, aquí hablamos de la estrategia del buyer person, que habla de datos demográficos, de la personalidad, de los objetivos, los retos, las frustraciones y las necesidades. ¿De dónde se saca esto? Pues de un CRM que la parte comercial debe tenerlo claro. ¿Se acuerdan que les dije? Cobranzas, ¿no es cuando esté en mora? Cobranzas es desde que le abres el crédito, ¿sí? Le abrimos el crédito y ya tienes estos datos. Entonces, si yo comienzo a entender este ejercicio, para mí el ejercicio de la cobranza va a ser mucho más fácil como para yo comenzar a clasificarlo, ¿sí? Digamos, y aquí les he puesto Betty la Fea, es súper interesante este punto, justamente para tener un tema lúdico, pero también para reconocer un poquito más estos datos. Aquí nos dice el buyer person, es 25 años, mujer, vive en Bogotá, asistente de presidencia, ingresos 1 millón, economista, personalidad inteligente, amable, intelectual, leal, le gusta leer, escribir, es tímida, objetivos, conseguir un buen empleo, sí, por ahí dice la parte emocional de enamorarse de don Armando, retos, mejorar su autoestima, alcanzar a realizar todo su trabajo, frustraciones, le hacen bullying, padre controlador, jefe iracundo, aquí también cargo y salario, necesidades, independencia familiar, mejores ingresos y autoestima.
A esta persona que tú le estás viendo acá, si se queda sin empleo, ¿le dieras o no le dieras justamente el refinanciamiento? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si esta persona se queda sin empleo, ¿puedes darle el refinanciamiento? Sí. ¿Por qué? Porque hablamos de una personalidad amable, intelectual, leal. Una persona que comienza a trabajar, una persona que tiene un tema de su padre, que está trabajando en todito esto. Mira, qué clasificación, ¿no? Qué clasificación tan compleja en la que nosotros comenzamos a entrar también dentro del ejercicio de cobranza. Porque vuelvo y repito, la cobranza es mucho más complicada que un ejercicio de ventas. Porque en el ejercicio de ventas existe un deseo de tener el producto, ¿sí? Pero en la cobranza, la persona debe entender que debe tener una solución o tener paz. Acá hablas de un producto, acá hablas de una necesidad. Entonces, ahí es donde comienzas a conectar. Debes comenzar a darte cuenta qué es lo que le motiva a la persona para reconocer en tu speech de ventas el factor de cobranza. Entonces, para mí, nace de un factor del buyer person. Debes entenderle a la persona. ¿De dónde sacó? ¿Por qué comienza a hacerlo? ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo lo comienza a trabajar? ¿Cómo lo comienza a gestar? Una vez que lo tiene todo este tipo de acciones, tú vas a poder comenzar a ejecutar un proceso de refinanciamiento sin problema. Ese es uno de los principales perfiles y levantamiento de perfil que tú debes comenzar a trabajar con la persona. Primerito, puedes ejecutar un proceso de buyer person. Primerito. Y es por eso que cuando nosotros estamos en el ámbito de cobranza, vemos que mucha gente lo que hace es preguntarte, ¿me ayuda por favor con la razón de la morosidad? Sí, ¿por qué hace eso? Es porque la persona quiere conocer qué sucedió en el camino, pero también puede ser demostrable estos temas. Me quedé sin trabajo, perfecto. Se quedó sin trabajo, no va a decir perfecto, ¿no? Pero perfecto para ti, ya lo tienes. Se quedó sin trabajo, lo lamento mucho, pero por favor, ayúdeme para ver si podemos refinanciar este proceso. Yo quiero que usted tenga 2 meses de paz dentro de todo este ejercicio. ¿Y qué opina? Le refinanciamos y usted tiene 60 días en los que no vamos a ejecutar ningún nivel de cobranza. Usted también reencuentra trabajo y sigue perteneciendo a nuestra compañía como cliente, que es lo que nos interesa a ambos. ¿Qué opina? Este ejercicio que te estoy comenzando a dar es gracias a que hiciste un análisis de la persona y que puede demostrar. ¿Cómo lo vas a hacer? Se quedó sin trabajo, por favor, ayúdeme con un certificado del IES para poder acá validarlo y en este caso vemos si es que usted aplica al ejercicio de refinanciamiento. Ahí está. Pero debes conectarlo con eso, porque si no, nuevamente vas a generar una bola de nieve que en el tiempo igual no te va a pagar y vas a ejecutar un nuevo nivel de caída. Otra clasificación que nosotros vemos, tenemos el buyer person ya como tal, esto es importante que tú vayas haciendo fichas con base a esta forma, bien, ya lo tienes. Otra, según el riesgo. Cuando comenzamos a hablar de riesgo, comenzamos a ejecutar un cierto tipo de revisión de perfil, ¿sí? Estos clientes tienen un historial sólido de pagos puntuales y son considerados confiables. Generalmente presentan características como historial de pago positivo, buen puntaje crediticio, relación prolongada con una empresa, con la tuya, si es que es un proceso financiero, y bajo nivel de deuda. ¿Qué significa? Que tuvo también educación financiera esta persona. ¿Cuál debería ser la estrategia de cobranza con él? Se mantiene una relación de bajo contacto con recordatorios amigables y servicios preventivos, pero sin necesidad de un seguimiento exhaustivo. Ahí lo estás trabajando bien. El cliente es de bajo riesgo. Es bastante interesante, lo puedes ir trabajando, pero este cliente ya existe en tu organización. Y muchas veces yo me topo con personas en estos cursos que me dicen, no, pues es que el cliente si paga, no hay problema. No es ese el enfoque. Nosotros, si el cliente paga, en algún momento se puede destrozar la vida de esta persona. Y aquí te voy a hacer una pausa para que me digas tú y te voy a poner un ejercicio rapidísimo a ver qué contestas. ¿Sí? Súper rápido. Te digo yo, una persona, pensemos en una persona que tiene una tarjeta de crédito, tú eres la persona, el emisor de la tarjeta, ¿sí? Quiero que me contestes, por favor. Tú eres el emisor de la tarjeta, la persona tiene una tarjeta contigo. De repente la persona se queda sin trabajo,
¿sí? La persona ganaba 2.800 a 3.000 dólares, estaba bastante bien. La persona estaba tranquilamente, tenía 2 hijitos, ¿ya? Y estaba casado, le iba bien, ¿ya? Tenía casa propia, tenía su carrito, ¿ya? De repente se queda sin trabajo. El momento en que se queda sin trabajo, la persona emocionalmente cambia su forma de ser y esto implica muchos problemas a nivel familiar. El proceso de este problema familiar hace que se divorcie. Se divorcia, la esposa lo demanda por alimentos, el señor seguía sin poder pagar, no tenía alimentos, se quedó con la casa, con el carro, él se va. Ella, como no tenía para pagarle, le demanda, le mete preso, le deja 30 días adentro y el señor sale. Una vez que sale, no tenía lo que tenía antes, que se le acabó en un año. Su historial crediticio se acabó en un año. No tenía tarjeta, ya nadie creía en él, su esposa lo dejó, los hijos hecho pedazos con el tema del tema de las pensiones y estuvo preso. La pregunta es, ¿le dieran a él, esta persona, un refinanciamiento? Esta es la pregunta. ¿Le dieran un refinanciamiento, sí o no? Veamos, ¿qué me contesta? Ya les conté la historia. Cuéntenme. ¿Le dieran un refinanciamiento, sí o no? Vamos, por chat, no hay problema. Si no, también puedes hacerlo directamente alzando el micrófono. Gracias, ya tenemos respuestas. Ajá, muy bien. Ya, ahí vemos. Exactamente. Muy bien. Bien. Ahí estamos encontrando algunas soluciones. Exactamente. Ahí encontramos algunas soluciones de acuerdo a lo que estamos trabajando y conversando. ¿Sí? Todos me han dicho que sí le dieran un refinanciamiento. Exactamente. Una de las cosas que nosotros vemos acá es que vimos directamente un problema de la persona personal. Lastimosamente esto no nos va a decir el tema de en nuestros emisores de tarjetas o en nuestras entidades financieras. Muy raro es que esto pase. Pero ahí es donde nosotros sí debemos aplicar. A él sí se le puede aplicar un refinanciamiento. Ahí es del ejercicio. Bien. El problema radica en cuando la persona es y demuestra, ¿sí? En cambio, que no, ya comienza a llegar a las últimas instancias para poder negociar y es una persona que no ha encontrado soluciones. Cuando la persona no encuentra soluciones, ahí es donde nosotros comenzamos a tener este problema. Muy bien los análisis que comenzaron a ver, exactamente. Esta es la partecita que nosotros vemos. ¿Difícil en los procesos de cobranza? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque la persona debe presentar garantías. Acuérdense, sí podemos refinanciar de acuerdo a esta persona, siempre y cuando él también demuestre todo lo que ha sucedido y también quiera pagar. El problema radica en el ámbito de cobranza, en aquella persona que no quiere hacerlo. ¿Y por qué no quiere hacerlo? Muchas veces es porque el abordaje que nosotros tuvimos no fue el correcto. Entonces, hasta ahí un pequeño paréntesis. Debemos nosotros observar este proceso para ver. Veamos, tenemos otro mensaje que nos dice. Es una persona que sabe cómo construir una vida estable. Lo perdió, pero tiene un conocimiento implícito y una estabilidad, aunque momentáneamente hayan dificultades. Perfecto, exactamente. Entonces, ahí le vemos que nosotros sí podemos hacer este tema. Conocí una persona, te hablo de hace unos 15 años atrás, que me marcó bastante el tema, en que le sucedió algo similar, no lo metieron en la cárcel, pero le pasó algo similar. Y una entidad financiera, ni de creer, le dio una tarjeta. Y esta persona cogió y con esa tarjetita creo que le dio con $100, o fue una cosa increíble. Le tuvo tanta fidelidad a esa que cuando después de unos 5 a 8 años logró hacer muchas cosas, nunca cerró y cuando quería pagar decía, yo pago con esta tarjeta. Y le decía, pero es una tarjeta que te cobra muchos intereses, no importa. A mí fue la única que creyó en mí, decía él. Mira, ¿cómo se transforma en fidelidad? Un proceso simple, un proceso que viene a ser de morosidad comercialmente hablando. Entonces, nosotros vemos acá la posibilidad de hacer que la persona sí transforme de esta magnitud.
pero debemos aprender a negociar también para llegar a ese punto. Pero nuevamente, entendiendo una verdadera clasificación para que nosotros podamos llegar a donde queremos llegar con nuestro cliente. Entonces, vamos otra vez hasta el puntito que nos quedamos. Hablábamos de una primerita que era clientes de bajo riesgo. La siguiente, hablamos de clientes de alto riesgo. A ver, perdón, se me fue rápido. Clientes de bajo riesgo, luego tenemos de riesgo moderado. Aquí tienes un historial mixto de pagos, ¿de acuerdo? Sí ha habido algunas demoras ocasionales, una historial de pago variable, esto sí, pero siempre ha tenido un eventual cumplimiento. Un score de crédito medio, presentan un puntaje de crédito razonable, pero no excelente. Y deuda en crecimiento, ahí es cuando nosotros vemos que existe un saldo pendiente. A veces en las tarjetas me dicen a mí, pero estoy pagando todos los meses, me dicen a mí, estoy pagando todos los meses y no sé por qué no me dan el crédito. Y yo le pregunto, ¿qué estás pagando? ¿La cuota o estás pagando el mínimo? Entonces la persona me dice, el mínimo. Perfecto, esa es la razón por la que no te están pagando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es la deuda en crecimiento, ¿sí? Pagar el mínimo, como todos los que estamos acá, entiendo que ya lo sabemos, es uno de los peores errores que podemos cometer a nivel de tarjeta. Entonces, una estrategia de cobranza cuando tenemos un riesgo moderado en este cliente, ¿cuál es? Un seguimiento más frecuente, una comunicación ofreciendo alternativas de pago. Aquí es donde tienes alternativas de pago antes que el problema se agrave, ¿sí? Entonces, aquí sí puedes darle algunas alternativas interesantes a la persona y puedes escuchar. Cuando nosotros tenemos el factor de escucha, comienza a ser súper interesante para ver qué es lo que le pasa a la persona y eventualmente sí te va a pagar. Por eso está clasificado como un riesgo moderado. A mí me gusta mucho esta clasificación que te estoy dando ahorita, ¿de acuerdo? Luego viene clientes de alto riesgo. Este grupo incluye a los clientes que presentan una probabilidad elevada de incumplimiento. Bueno, ahora hay tanto sistema, ¿no? Tú entras a un sistema que te dice el 87% de clientes que están dentro de esta calificación eventualmente no cancelará la deuda que tú le estás proponiendo. Te ponen. Entonces, su clasificación primero está por ahí. Segundo, se basa en varias señales de advertencia. Un historial de pagos negativo, un score de crediticio bajo, perdón, problemas financieros evidentes, está enfrentando problemas, dificultades financieras, caída de ingresos, endeudamiento elevado, problemas de liquidez. Estrategia de cobranza. Se requiere una intervención inmediata y de alto, digamos, comunicación más firme y posible reestructuración de deuda. Aquí puedes comenzar a tener acuerdos y si es necesario implementar acciones preventivas o solicitud de garantías, vale la pena. Aquí es donde ya entras en un proceso ya, digamos, de un factor de mediación, como lo mencionaste, ya puedes ingresar con un garante dentro del ejercicio para generar una reestructura, ya puedes comenzar a ver algunas estrategias importantes con estos clientes de alto riesgo. Aquí ya no se le cree mucho y aquí quiero que tú te comiences a dar cuenta de que el cliente quiere pagarte, ya lo vamos a ver en la matriz que les conté, quiere pagarte, pero no va a poder. Entonces, si no va a poder, también tienes que funcionar como un consultor en este proceso. Y yo he visto que esto te va a servir un montón. Llegas donde la persona y le dices, por favor, necesitamos ejecutar este proceso. Y la persona dice, es que no tengo para pagarles, no tengo trabajo, pero quiero hacerlo, pero no tengo al momento. Perfecto. Hablemos de sus ingresos. Ya, mis ingresos son de $500, su cuota es de $300. Perfecto. Podemos ejecutar algo más a largo plazo para que esto se ponga, pero con un garante. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es comenzar estratégicamente a mantener el proceso de cobro y también tú le comienzas a asesorar a la persona para que ella sí te pueda cancelar en el tiempo. Tú vienes a ser un asesor del tema, en donde le dices cuáles son sus deudas. Es como que estuvieras haciendo un análisis de crédito, como cuando hacemos el crédito como tal, que pedimos las referencias, que pedimos todo esto. Es igualito. Ahí ves que la situación, si va de la mano, correcto, aplicamos y te vas al tema de que se dé esta magnitud. Pero sí debe ser una acción en donde no legal, así como tal para decirle, pero sí debes actuar en un factor de mediación, deberías hacer un proceso notarizado, hacer que quede como una sentencia ejecutoriada para que la persona sí te comience a pagar, pero también tomando en cuenta las posibles garantías que se pueden dar y que debes tú comenzar a tenerlo para hacer estos puntos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a hacer. Bien, me dice,
tenemos una preguntita, perdón. Te voy a quitar esto de acá para leer bien, ¿sí? Bien. Una pregunta, con tema de deudas en sistema financiero tengo claro, pero ¿cómo realizas una cobranza a un propietario de una vivienda en una urbanización que lleva más de 6 meses y no quiere pagar simplemente porque no le da la gana? Se hacen las gestiones de cobranzas correspondientes y ni así. ¿Cuál sería el medio que no se le puede presionar fuera de todos los bloqueos que le mete la administración para cobrarle, sabiendo que tampoco el tema de demanda te obliga a que vayas a recuperar el dinero? Ya, Felipe, excelente pregunta. De lo que te estoy entendiendo es que estamos hablando de esto que se paga en los conjuntos habitacionales. Entiendo que este es el ejercicio, ¿no es cierto? Es como, se me fue el término, es lo que nosotros pagamos como alícuota. De eso me estás comenzando a decir. Tal vez ese es el ejercicio, Felipe. Eso es lo que te entiendo, porque si es una alícuota a un propietario de una vivienda en urbanización que lleva más de 6 meses y no quiere pagar simplemente no le da gana. Bien, entiendo que es un proceso de alícuota. Si estamos hablando de un tema de una alícuota dentro de este ejercicio, la pregunta es, ¿tienes garantía sobre este tema? La primera cosa. Segundo, no te va a pagar este tema por una principal razón. La primera es que existe una montaña al frente de él, ¿sí? Si los 6 meses, digamos que es de la alícuota $200, y la persona debe los 6 meses, son $1,200. La persona no te va a pagar dentro de ese ejercicio. Tampoco te digo que condones los valores, ni tampoco te digo ninguno de este tipo de acción. El ejercicio con él debería ser comenzar a recibir, a seguir el proceso de pagos. O sea, que él siga manteniendo los pagos de alguna forma. Si son $200, que lo comience a trabajar este valor de $200, pero le subimos un poquito para que el resto del valor se comience a congelar. O sea, mi sugerencia sería que comience a pagar 250, 240 y que de esta manera comience él a cancelar un poquito de los valores. Como te digo, muchas de las ocasiones, uno de los errores que cometemos también en el ámbito de cobranza es decir, usted me debe $50,000 y tiene que ver cómo me paga los 50,000 porque los intereses así se le elevaron. Si nosotros le decimos eso a la persona no va a tener cómo pagarte y se va a bloquear. Tú tienes ahí una persona totalmente bloqueado, ¿sí? No va a querer cancelarte en ninguno de los ejercicios. Por último, te va a decir, no tengo ningún tipo de obligación y se pueden gestar problemas malos en este tema. Entonces, mi estrategia dentro de este ejercicio, algo que lo he aplicado de manera personal, incluso donde nosotros vivimos, te cuento, es justamente eso. Correcto, subámosle un poquito, pero se recupera a largo plazo, pero se recupera, porque la persona no va a dejar de vivir en la casa. Entonces, mi intención va por ahí. Obviamente, hay que llegar con la forma más correcta de este punto. Aquí tú estás también frente a una persona que también ya está bloqueada, ya comenzó a afectar el proceso, no quiere saber nada, pero la idea es que sí hay que darle una forma de pago. Una de las cosas que también se le pueden ayudar a la persona en este proceso para que te pague es hacerle notar que se le puede subir un interés. Y de esto también es hasta justo para el resto de personas. Obviamente hay que tener como un acuerdo con la persona en donde la persona acepte también un valor que tiene que ser bastante bajo, como el de la tasa pasiva referencial y que hablamos del 5 al 6% anual. Entonces la persona sí puede cancelar estos datos siempre y cuando firmes un documento con él. El problema de la cobranza es que nosotros tenemos que llegar al momento en que la persona sí me acepte la propuesta. Ese es el problema. La estrategia que nosotros le podemos dar puede ser como te estoy hablando ahorita, en donde la persona no se queda en mora. Lo que nos interesa es que no se quede en mora. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahorita, si es que la persona se me bloquea y ve que no puede pagarme con eso, no va a querer hacer nada. Mi propuesta ahí es a largo plazo. No se va a cambiar de casa, pero sí necesitas firmar un documento con él. Necesitas firmar un documento, cárgale intereses, no hay problema, siempre y cuando él realmente esté, sí, aceptando este dato y también que puedan llegar a un proceso de mediación. Pero para llegar a eso, sí debes hacer que la persona quiera hacerlo. El problema es que muchas de las ocasiones las personas ya no queremos saber nada. Y así hay que ser muy reales con respecto a lo que les estoy diciendo. Ya no queremos saberlo, realmente nos molesta la actitud de la persona que no quiere pagar, es real.
y a veces nosotros reaccionamos de una manera incorrecta. Ahí nos vamos a bloquear. Ahí me pasó hace un año con una persona. Llegó un punto que me bloqueé de tal forma porque no me pagaba, que le dije cuatro cosas a la persona, ya muy molesto. El resultado de esto fue que hasta ahora no me paga. Ese es el resultado, que la persona se bloquea, yo me bloqueo y lo importante es comenzar a dar facilidades. Ahora, entender la razón, ¿no? Hay también personas que son acostumbradas a hacer este tipo de ejercicios y cuando eso pasa, lo mejor es dar opciones, pero también motivar a que la persona pague o dándole alguna facilidad. No te olvides de hablar siempre de intereses. ¿Por qué te digo esto? Obviamente legalmente hablando del proceso, ¿sí? Y que él lo acepte directamente con un acuerdo, no le vamos a poner el 40% de interés anual, sino solamente la máxima de tasa pasiva, que es el que siempre recomiendo, en donde tú ahí le puedas hacer notar a la persona que le vas a cobrar con intereses, pero también porque existen otras personas que están viendo esto. Esto es una estrategia que sí les voy a dejar en la mesa. A veces nosotros damos el refinanciamiento y hacemos una ventaja. Por ejemplo, nuestro compañero acá, nuestro amigo, dice, a ver, yo le doy esto, le difiero a tantos meses, ¿de acuerdo? Y la persona coge así. No, estamos hablando de una mora, ¿sí? Voy a eso, Felipe, ya te digo esa parte. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que la persona no te vea, ya el resto de personas, mejor dicho, te ven que tú les estás dando una forma sin intereses. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es que el resto de las personas digan, ah, no pasa nada, pues, me quedo en mora y no pasa nada, yo le pago como pueda. Entonces, eso no es lo bueno. Cuando tú haces un acuerdo, ¿sí? El acuerdo sobrepasa cualquier cosa. Ese es el tema. Y aquí nuestras personas, abogados que están acá, saben que si tú llegas a un acuerdo, llegas a una mediación, ellos nos pueden ahí decir clarito, nos ayuda totalmente. Entonces, en ese acuerdo, ahí es donde te digo, tú le puedes ahí informar que vamos a poner un porcentaje del 5% tomando en cuenta la demora que ha tenido la persona. Ahí sí, ¿ya? Porque es un acuerdo al que tú estás llegando con esa persona, que no es que se quedó en mora y ahí queda, sino, no, así no debe funcionar. La persona tiene que pagar un cierto valor adicional, porque no es lo mismo pagar $1,000 ahora que pagar en 3 años, y eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, la persona hace esto y también para el resto de condóminos dentro de este ejercicio van a verlo bien porque realmente no es justo para el resto que ellos sí pagan puntualmente y que no les den una ayuda en el proceso. Entonces, por ahí va el ejercicio que te digo como un tema estratégico, conversar, llegar a un buen acuerdo en donde vas a ejecutar un tema de un interés bajo que le va a ayudar a la persona, obviamente también ponerse al día, que es lo que todos buscamos. En el tiempo, sí se va a demorar, ¿de acuerdo? Sí se va a demorar, pero tienes tú algo interesante, que la persona vive ahí. Y si es propietario, mejor todavía. Ojo que aquí viene un tema y una recomendación. Siempre los acuerdos en el proceso de, como lo que nos menciona Felipe, debe ser con los propietarios. Cuidado con hacer con un arrendatario que se puede ir mañana. Si se va mañana, el acuerdo ahí sí murió. Debe ser con el dueño de casa, o en ese caso con el arrendatario, pero el dueño de casa viene a ser el garante, ¿sí? Porque ahí estás gestando un proceso de alto riesgo que te puede ayudar. Luego viene clientes en situación crítica. Estos son clientes que ya han incumplido obligaciones de pago y presentan riesgo extremo. Por ejemplo, deudas vencidas prolongadas, score de crédito muy bajo y inexasabilidad, perdón, o evasión. Ya la persona comienza a evadir. Entonces ahí encontramos que se necesitan medidas ya muchas más fuertes. Ahí sí entran un proceso de acciones legales, ¿sí? Ahí viene el proceso de venta de la deuda, comienza el tema de castigo de la cuenta, comienzan ya a ejecutar otro tipo de niveles. La relación comercial ahí sí ya murió. Esto es un punto que quiero que te comiences a dar cuenta. Vimos 4 de las características. Primero haces una clasificación de acuerdo al buyer, que te digo, luego clasificas en clientes de bajo riesgo, moderado, alto riesgo y situación crítica. Las personas que ya están bajo una situación crítica, ya tú debes pensar en un ejercicio también de entrar en una demanda. Ahí sí ya debes hacerlo, porque la persona en ese tema ya va a llegar a un acuerdo posterior o ya tendrás que ver un tema mucho más delicado como un tema de remate, como un tema de embargo, como un tema de retiro de la
digamos, de la prenda, entonces ahí estamos entrando en otro nivel. Por eso, para llegar a este punto, pero ya para llegar a este punto es que has ya evitado un montón, bueno, has agotado cualquier tipo de situación para llegar a este punto. ¿De acuerdo? Para esto, tú sí debes clasificar a tus clientes, entonces lo comenzarás a trabajar de acuerdo a una estrategia que lo vas a ver más adelante, que se comienza a conectar con este nivel. Siguiente, cuando trabajas con empresas, porque también puede darse, ahorita estamos hablando con clientes de un tipo de clasificación, a las empresas, en cambio, tú debes comenzar a clasificarles con algo similar. Una de las recomendaciones que yo les doy en los ámbitos de cobranza cuando van a ejecutar esto es clasificarla de acuerdo al monto de compra, al arraigo empresarial o tiempo en el mercado, y la siguiente a un tiempo de cartera. Estas tres cosas que nosotros comenzamos a ver en este momento te van a permitir darle una clasificación. Por ejemplo, si el monto de compra mensual es alto y siempre se mantiene en ello, tú puedes ponerle una letra A. Es un ejemplo. Arraigo empresarial o tiempo en el mercado. La persona está 10 años en el mercado y contigo recién está 2, ya, pero está 10 años en el mercado, lo puedes poner a pesar que contigo está poco tiempo, pero ya va mucho tiempo en el mercado. ¿Qué significa? Que por algún motivo la persona está poco tiempo contigo, pero realmente la persona sí lo ha ido trabajando en factor empresa. Y el tiempo de cartera, que en el tiempo de cartera a mucho más tiempo el resultado es más complicado. Entonces, ahí es donde vienen las clasificaciones que tú le puedes comenzar a dar a la persona o a la empresa, persona jurídica como tal. Puedes comenzar a tener, digamos, dependiendo de lo que tú vendes, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, comenzar a poner algunos, digamos, límites entre uno y otro. Por ejemplo, monto de compra mensual de $1 a $3,000 le vamos a poner C, de $3,000 a $7,000 le ponemos B y de 7,000 a 10,000 le ponemos A. ¿Por qué? Porque tener un cliente que te compra $10,000 mensuales, obviamente, sí, es un muy buen cliente que no vale la pena que nosotros lo perdamos por un ejercicio de que la persona se está demorando digamos, 5 días adicionales al tiempo en que tú le has dado el crédito como tal. Entonces, ahí es donde tienes que comenzar a trabajar con base también a estos resultados. Recuerda, por favor, el tiempo también es muy importante, el tiempo que la persona está trabajando en este ejercicio. Y por último, comenzar a hablar del tiempo en cartera, que nosotros tenemos que comenzar a verlo también, para ver cuál es el tiempo que nosotros tenemos. Y en este punto, les hago otra pregunta para que ustedes me contesten por chat. Y dice lo siguiente, digamos que estamos trabajando en una entidad financiera y en la entidad financiera llega una persona que no tiene trabajo, que tiene 19 años, ¿sí? Y quiere comprarse una motocicleta, quiere un préstamo de $5,000, ¿de acuerdo? No tiene trabajo, vive en la casa de los padres, está estudiando, quiere comprarse una motocicleta, $5,000, ¿sí? Esto es lo que te pide la entidad financiera. Atrás de esta persona viene un empresario que quiere $200,000. Va en el mercado aproximadamente unos 10 años, le está yendo bien, tiene todo el proceso que lo ha ido trabajando, no tiene mayor inconveniente y te pide los $200,000. Mi pregunta es, ¿a cuál le das el crédito? Primero. Y segundo, ¿con qué, digamos, condiciones le das el crédito? Esta es la pregunta. La primera sería entonces, ¿a cuál de los dos le das el crédito? ¿Al que quiere comprarse la moto o puedes también decir a los dos? O al empresario, pero ¿con qué, digamos, características? Aquí sí les voy a pedir que levantemos el micrófono mejor para que me cuenten un poquito sobre este análisis y veamos a quién le dieras el crédito dentro de este ejercicio. A ver, cuéntenme. ¿Al de la motocicleta o al empresario? ¿Y con qué características? Vamos a ver qué es lo que nos dice un poquito para entender esta parte de la clasificación, para ver si nos quedó súper claro la parte de la clasificación como tal. Cuéntenme, ¿a quién le dan el crédito? ¿Al de la moto o al empresario? Cuéntenme, o a los dos. Buenas noches. Buenas noches, Ah, cuénteme. Bueno, creo que el de la moto no diera el crédito, demasiado riesgo, además ya por ser moto ya es un riesgo ese niño montado en esa moto.
Ya, Entonces creo que no dieron crédito para una moto a, a la primer caso. El ya, segundo perfecto. caso, Ajá. de verdad que no tengo claro qué condiciones puede ponerse para dar un crédito a un empresario y bajo qué condiciones. Yo creo que tendría que analizar y evaluar algunos elementos que desconozco, pero entre los dos casos creo que será mejor opción darle el crédito al empresario que tiene ya 10 años en el mercado y bueno, tiene una empresa consolidada, ¿no? Perfecto, gracias, Geus. Sí, miren lo que nos acaba de decir el compañero, está totalmente claro, ¿no? No le doy a la persona que tal vez tiene, que tal vez es de la motocicleta, pero sí al empresario. Ya, esta es una de las posiciones. Perfecto, no hay problema. Andrea nos dice por chat, sí, al chico podría ser con garantía de los padres, a la empresa de igual manera, pero podría ser teniendo en claro su capacidad de endeudamiento. Perfecto, ahí tenemos dos posiciones que son bastante aterrizadas con base a esto. Con estas dos creo que podemos decir algo más. Tal vez alguien más tiene un análisis con base a esto. Bien, Giovanni nos dice, al chico con un buen garante y al empresario si tiene años de trayectoria. Perfecto, muy bien. Y ahora les quiero preguntar algo. Sí, algún tipo de, digamos, de porcentaje con respecto al interés. Si le dan a los dos, porque veo que tal vez puede ser esa posición, puede ser, ¿sí? Porque también Geus nos dice, no, no le doy a una persona, le doy solamente al otro. Pero también podemos darles a los dos. Pero ¿existe algún tipo de diferencia en el tema de porcentaje? ¿Qué me dicen ustedes? De interés. ¿Qué dicen ustedes? Esto es importante. En los dos casos debe haber garante para que haya seguridad. Perfecto. Siempre a los que tienen un score de 900 para arriba debe haber un beneficio de interés. Bien, Felipe. ¿Ya? Aquí comenzamos a ver algo interesante como nos menciona Felipe. Nos habla primero del score, ahí que está hablando de la calificación justamente, y sí, quiero que se queden con una regla básica de cobranzas súper importante. A mayor riesgo, mayor interés. Nunca se olviden de esta parte. ¿De acuerdo? Topamos un poquito el interés, por eso quería hacer mención a este punto. A mayor riesgo, mayor interés. ¿De acuerdo? Exactamente, el uno es consumo, el otro es producción, productivo. Perfecto. Siempre. ¿Por qué? A veces nosotros, y ahí es donde te vas a comenzar a topar y te comienzas a dar cuenta del por qué tal vez una tarjeta de un almacén en especial ya tal vez te cobra con unos intereses altísimos y los productos que vendes son súper altos. Es por esto, porque el almacén lo que está buscando es recuperar más pronto el capital invertido contigo y si bueno, si normalmente los llegaste a pagar en el tiempo, no hay problema, él sigue ganando. Entonces, ahí es donde se comienza a conectar esto como uno de los valores más importantes en los procesos que comenzamos a ver ya de intereses. Súper bien la manifestación que nos comienzan a decir tanto Felipe como todos los que comenzaron a participar. Recordemos esta partecita, a mayor riesgo, mayor interés. Y una de las cosas que también debemos ver es esto, garantía. Sí, Geus nos dice, no, yo no les diera. Perfecto, es una posición súper buena, importante, porque realmente vemos esta protección de que tal vez no se dé, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde entra el tema de la garantía, que podría ser una garantía. ¿Y cuál sería la respuesta? Muy bien, a todos los análisis se les puede dar a los dos, siempre y cuando la garantía venga con base al tema del padre de familia, madre de familia, aquí con respecto a la persona que quiere comprarse la moto, a pesar que ya el comportamiento también nos dice algo, eso es una parte del análisis. Y otra, al empresario sí podríamos darle, pero de igual manera no sabemos. Ahí está el ejercicio. Es por eso que nosotros siempre debemos comenzar a cuidarnos y hacer un análisis correcto. Solamente para recordar, a mayor riesgo, mayor interés, por favor. Este es uno de los temas que tenemos que comenzar a profundizar en este ejercicio. Perfecto. Con base a este punto, ¿sí? Con base a este punto, nos vamos ya a la última de de las partecitas que quería hablarte de la clasificación para que veas esta matriz, ¿sí? Y quiero presentarte esta matriz súper interesante que quiero que comiences a observar para que comiences a darte cuenta de lo que debes comenzar a trabajar en tu organización. Primero que nada, como lo mencioné hace un momento, debes clasificar a los clientes. No todo es para todos. La táctica operativa que lo vas a ver
no es para todos. Mira, esta matriz es querer y poder, ¿sí? Querer, poder. Clasificación, riesgo financiero, cartera estimada, estrategia, acción recomendada, táctica operativa y KPI de éxito. Este es un tablero que yo quiero compartirte en este curso para que tú lo comiences a estructurar. Te va a quedar súper bien. Y te dice, mira, quiero que veas este ejercicio. El cliente quiere pagarte y puede pagarte. La clasificación, AAA. Riesgo financiero es bajo. La cartera estimada, el porcentaje de cartera estimada que tú deberías tener dentro de tu organización, ¿sí? Aquí viene uno de los puntos más interesantes, porque a veces lo vemos como que no deberíamos tenerlo mucho, pero sí, esto puede pasar. La cartera estimada máxima, ojo, 40%. Estrategia que vas a ocupar dentro de tu empresa. Ahorro y optimización. ¿Por qué se habla de un ahorro? A veces dentro de las empresas, a esta personita que está aquí, no le hacen nada. O sea, no le visitamos, no le hacemos un barrido, no actualizamos datos, no hacemos nada con esta persona. Y este es uno de los graves errores. ¿Por qué? Porque en la parte de la cobranza, nosotros tenemos que verlo, como lo dije al comienzo, es que siempre hay cobranza. Es por eso que a él le tenemos que ver un ahorro. ¿Por qué es un ahorro? Porque el hecho de que tú lances campañas para esta persona o premio a esta persona para que mantenga la parte de AAA es un ahorro. ¿Por qué? Porque después no vas a tener un problema con él en procesos de castigo. Por ahí. Acción recomendada, monitoreo preventivo, táctica operativa. Esta partecita que lo tiene que hacer la parte operacional. Notificación mensual, mail o WhatsApp. Y viene el KPI de éxito en las empresas que manejan los indicadores de gestión en cobranza. Habla de que la mora debería mantenerse menos del 2%, ¿sí? Y el 100% siempre recuperado en 30 días. Este es el KPI de éxito que te lo dispara justamente la matriz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo debería ser esta notificación mensual? Les pregunto, ¿cómo debería ser esta notificación a este tipo de clientes? ¿Quién me dice? ¿Cómo debería ser la notificación? ¿Deberíamos llamarle a decir, verá que lo que me dijeron a mí, que en 2 semanas se le acaba la cartera o no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quién me dice? ¿Cómo debería ser a este tipo de clientes que es el AAA? Ahorita ya estamos en el tema de cobranza puro, ya clasificamos, ya tenemos todo muy bien hechito, ¿sí? Ya tenemos bien claro quién es el cliente AAA. ¿Cómo deberíamos tratarle a este cliente? Esto está en el campo de la cobranza. ¿Quién me da alguna recomendación? Ahí se me quedaron. Ahí se me quedaron en la táctica operativa. ¿Ya? Un recordatorio, dice Giovanni. ¿Cómo sería ese recordatorio, Giovanni? Todo cliente es distinto. Al mejor portado se hacen llamadas personalizadas, luego un correo, bien, WhatsApp amigable, mensajes de recordación, bien. Esperar el tiempo establecido, notificación vía correo, notificación por correo. Una de las cosas que se le hace, y aquí viene el tema de cobranza efectiva, como bien dice su curso, táctica operativa al cliente AAA que lo tenemos acá es una notificación, ¿sí? Puede ser por WhatsApp. De hecho, yo te recomiendo a que le invites un tema de WhatsApp, ¿ya? En donde le indiques a la persona, le hagas campañas de actualización de datos, le preguntes algunas acciones como cómo podemos mejorar a la calidad de nosotros como empresa, y que todas estas estén atadas, ¿sí? Estén atadas a actualización de datos, todas estas, ¿sí? Siempre. Porque a mí me ha pasado, he visto mucho, que este 40% después se transforma en un cliente crítico, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con esta partecita. Recuerda, cobranza efectiva a este tipo de clientes, ver cómo se sienten, cómo está el producto, les llamamos solamente le llamas, por ejemplo, que aquí me mencionan también la llamada es muy amigable en la que nosotros llamamos y decimos, buenos días, solamente le estábamos llamando para hacer una actualización de datos, mi nombre es Gabriel Caicedo, le estoy llamando de 3.0 Consultores y quería ponerme a las órdenes para cualquier requerimiento. Ah, sí, no se preocupe, solamente por confirmar su fecha de pago, ¿cuándo es?
Mi fecha de pago son todos los 5, pero yo pago antes. Estoy yo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y más bien le agradecemos por su fidelidad. Que tenga buen día. ¿Quién recordó en la fecha de pago? Aquí es donde quiero que lo veas. ¿Quién recordó la fecha de pago? ¿No le hiciste tú la recordación? Él lo hizo. Aquí es donde viene la táctica operativa. Tú llamas a la persona y haces que esta persona recuerde la fecha. ¿Sí? Esta es una táctica operativa y una táctica operativa exitosa. Es diferente. Si bien es cierto, no todos los meses se aplica, sí, claro, pero lo que tienes que hacer es todos los meses generar una estrategia distinta para llegar a la persona y que la persona sepa muy bien de esto. Es decir, que siempre te tenga en el radar. No te olvides de eso. Siempre te tenga en el radar. ¿De acuerdo? Siguiente. Clasificación AA. ¿Por qué es AA? Porque sí quiere pagarte, pero no puede. Esta es la diferenciación. Clasificación AA, riesgo financiero medio. Estamos hablando de que tu cartera sí debe haber con un 20% acá. Estrategia, control y recuperación. Acción recomendada, acuerdo prelegal y negociación. Aquí sí entra el prelegal, ¿ya? Aquí estás negociando el proceso de pago. ¿Y sabes por qué puedes hacer esto? Por lo que ustedes mencionaron, la persona ha demostrado que sí puede pagarte, ¿sí? Que sí quiere pagarte, que no se bloquea, que no evade la responsabilidad y que en ese momento te dice, sí, por favor, quiero pagarte, ayúdame, me voy a demorar hasta el 15 del siguiente mes. Yo sé que me estoy demorando, por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Ese tipo de personas, tú debes tomarlas como un acuerdo prelegal y llegar a un proceso de negociación tranquilamente. ¿De acuerdo? Está consciente de lo que debe y no te lo niega. Esto es importante, porque una persona que te comienza a negar es un problema. ¿Cómo es la notificación con él? Semanal, llamadas directas. ¿De acuerdo? No cambies de agente. Aquí ya te voy a explicar el por qué. ¿Ya? Notificación semanal, llamada directa. ¿Cómo está, don Gabriel? Buenos días. Mi nombre es Juan. Cuénteme, por favor, ¿cómo le va con el tema de la deuda que usted tiene pendiente con nosotros? Ah, don Gabriel, discúlpeme, sí, estoy con esta mora, estoy haciendo esto, este otro. Mira, este tipo de situación a ti te permite clasificarlo por acá y puedes llegar a un acuerdo prelegal. Pero él debe demostrar a este tipo de cliente, tú le puedes decir, con mucho gusto, nosotros le podemos esperar hasta el 15 del siguiente mes, pero debe hacer un abono en este momento o hasta este viernes. Por favor, puede hacer un abono de $100 o de 150. Aquí es donde a él sí le puedes pedir, porque el momento en que él quiere pagar, él te lo va a pagar. ¿Sí? A él sí le puedes pedir eso. Dice, Mora, ¿puede mantenerse? Sí, deberías tenerlo en un máximo del 5%. Puedes recuperar en unos 60 días. Mira también cómo te ayuda el KPI para entender a quién lo puedes clasificar dentro de este ejercicio, ¿de acuerdo? Él te puede pagar dentro de los 60 días, deberías mantenerte siempre en un 5%, no más. Sí, no puede ser superior a este proceso como lo manifiesta, o podríamos hablar del KPI entre el 5 y el 10%, ¿sí? No te pases de ahí. Podrías recuperar dentro de este tiempo el 80%. Esta plantilla también te puede servir para poder darle un cierto tipo de incentivo para que él te cancele. Entonces, aquí ya tienes otro dato. Siguiente, no quiere pagarte, pero sí puede. Este es un cliente confircadito, ¿sí? Aquí en algún momento se resintió la persona y no quiere pagar. Otro, te debe $10,000 y tiene un auto. Véndalo, pues. Ahí está el ejercicio. Aquí sí puedes entrar un poquito más fuerte, tienes un riesgo financiero alto. ¿Y por qué no quiere pagarte? Ahí viene uno de los puntos. No quiere pagarte porque se resintió con la marca. No quiere pagarte porque hubo un enfrentamiento. No quiere pagarte porque trabajaste en el reptiliano de la persona y él está en protección en ese instante. No quiere pagarte, quiere ver lo que puede sacarte el mayor margen de negociación a ti posible. A esta persona no le puedes refinanciar ni reestructurar porque esta persona tiene para poder pagarte. Ojo con esa parte. Estrategia, recuperación y flujo, acción recomendada, acuerdo notarizado, notariado o reestructuración legal. La reestructuración tiene otros datos, ¿sí? No es un refinanciamiento. Cuando nosotros comenzamos a ejecutar una reestructuración es generar un nuevo crédito a la persona
con todos las posibilidades, tienes que meter garantes, tienes que entregar otro tipo de cosas. A esta persona tienes que trabajar en notificación diaria y debes tener visitas presenciales. Mora, sí, puedes trabajar en un máximo, ya te puedes superar el tema del 10%, eh, puede ser un detallito con base a esto, puedes llegar hasta el 10, quiero decir. Deberías recuperar el 50% y debería ser recuperable en 90 días. Entonces, ahí debes trabajar. Ahora, sí puedes tomar en cuenta que este tipo de acciones se da por algo que sucedió con este ser humano dentro de este ejercicio. Y por último, tenemos el no quiere y no puede. Es parecido al crítico que vimos en la parte de que estaba en rojo. Esto, la cartera estimada que deberías tener como máximo es del 15% y eso ya es, perdón, altísimo. Estamos hablando de la estrategia de reducción de pérdidas. Aquí hablamos ya de mediación, posible juicio, castigo contable. A este viene la notificación diaria y a esta persona viene algo que habla, y por eso me estoy moviendo un poquito para que lo veas bien. Dice varios agentes. Varios agentes. ¿Qué significa esta parte de los varios agentes que nosotros comenzamos a observar? Es que la persona debe mantenerse con varios agentes porque uno de los ejercicios en cobranza más típico es que la persona se equivoque en el proceso y realmente lo que va a hacer es, ganarle la negociación a uno de los agentes. Entonces, si tú le asignas, por ejemplo, a un grupo de agentes y una sola persona es la que estás llamando, la estrategia es que le llama a la misma y le dice, yo le pago el viernes, yo le pago el viernes. Y el otro, no hay problema, no hay problema, y sigue de viernes en viernes, y es por eso es que debes cambiar de agente. Pero para ello debes de entender el tema de la clasificación para que tú puedas orientar muy bien el proceso de la cobranza. Con base a esto, voy solamente, lo que quiero es compartirte la pantalla de una manera más abierta para que le veas mejor al cuadro. ¿Sí? Ahí está mejor. Y sepas, por favor, el tema de que debes comenzar a trabajar con base a esto en un tema de clasificación. ¿Cómo ejecutar procesos entonces? Va de la mano con todo este ejercicio. Debes armar un speech en donde realmente te permite ejecutar con base a la práctica el desarrollo de poder cambiarle de la parte emocional hacia una parte racional. Recuerda como consejo cuando vayas a realizar el proceso del speech, debes buscar muchísimo el hecho de que la persona se comience a conectar con cosas como estoy aquí para acompañarle en el proceso, estoy aquí para ayudarle en el proceso de pago. Cuando llamas por teléfono, la primera parte y la que va a marcar el proceso de ahí, en el proceso de cobranza, va a ser cómo les llamas, ¿de acuerdo? Y para eso debes tomar en cuenta una llamada cálida, una llamada tranquila, para que la persona que tal vez puede ser crítica, tú la puedas recuperar. Buenos días, mi nombre es Gabriel Caicedo, le estoy llamando en ese momento tienes que ver cómo lo manejas, no tienes que irte de golpe a la deuda, ¿sí? Lo que debes hacer es algo que a mí me ha servido mucho, que te voy a recomendar, esta última partecita que dice, buenos días, mi nombre es Gabriel Caicedo, le estoy llamando de Banco Capi, de Banco PR, que lo tenía por acá, de Banco PR, me ayuda por favor con Juan Pérez, ¿sí? Si la persona me dice, sí con el mismo, eh, entonces ahí entras directamente. Estimado Juan, muy buenos días nuevamente. Quería preguntarle cómo se encuentra. Este es uno de las primeras partes de la ejecución de cobranza y ahí viene el siguiente desarrollo. Una parte. Otra, si la persona sabes muy bien que te va a decir o te va a negar, porque esa es otra cosa que pasa. Lo que debes hacer es directamente en el proceso de llamada es, buenos días Juan, mi nombre es Gabriel Caicedo, le estoy llamando del Banco PR. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es ya asumiendo que es la persona que me está contestando para ejecutar el proceso. Entonces la persona en ese momento ya no te va a negar mucho, salvo el caso de que te cuelgue el teléfono. Y si te cuelga el teléfono, pues ya vas a estar dentro de otro ejercicio. Si te cuelga el teléfono, debes de ejecutar una nueva estrategia de que vuelves a llamar, no te va a contestar, mandarás un mensaje en donde la persona sienta que tú sí te diste cuenta que le contestaste el teléfono y que puedes ejecutar un proceso de negociación. Para terminar, recuerden, para ejecutar un proceso de negociación, nosotros debemos tomar en cuenta
que la persona debe estar consciente de que debe ejecutar totalmente todos los requerimientos que tú estás necesitando para que este ejercicio funcione bien. Y también, y para terminar, es importante que la persona pueda realmente entender que existen formas de refinanciar el proceso con base a lo que tú le vas a presentar. Muy bien, muchísimas gracias de mi parte. Yo quería agradecerles a todos ustedes por estar presentes. Quiero comentarles 3 cosas importantes justamente antes de terminar. La primera, es importante que ustedes, por favor, puedan llenar, les acabo de poner dentro, en el chat, les acabo de poner justamente un enlace para que ustedes puedan evaluar justamente este proceso en primera instancia. Segundo, también les voy a pedir que prendan las cámaras. Acuérdense que quedamos en que iban a prender las cámaras al final, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir prendiendo. Esto que ustedes están llenando en este momento les va a ayudar un montón también, porque en el caso de que quieran profundizar en conceptos, tienen el 50% de descuento con la marca, con 3.0 consultores, lo cual les puede servir un montón. Así que ahí les dejo para que ustedes lo puedan ir trabajando. Primera cosa. Segundo, ustedes para poder descargarse su certificado justamente de participación que estuvieron hoy, tienen que ingresar a la misma plataforma donde se registraron, por favor, y que es la del SUB, y ahí van a poner descarga de certificado y lo van a hacer bajo el código 6810, por favor, 6810. Es súper importante, acuérdense para que lo puedan descargar, ese es el 6810. Esto también les voy a enviar por el grupo que nosotros lo tuvimos. Recuerden, por favor, a las personas que se conectaron después, es importante que ustedes lo puedan descargar, ¿de acuerdo? Andrea, muchísimas gracias. Por favor, escríbeme. Dice, una consulta, yo tomé el taller de estrategia de ventas y aún no hay cómo descargar su ayuda. Hazme un favor, Andrea, te voy a pedir, igual que si les llega a pasar algún tema y eso iba, con base a este tema, escribe por favor a este correo que les estoy haciendo anotar ahorita. Eso también les voy a mandar por el grupo, por eso quería crear el grupo. soporte@3-0.com y cuando lo hagas acá, me cuentas todito este tema. No soy yo la persona, pero ese momento se contacta con o te puede entregar ya el correo del ministerio para que lo hagan directamente allá. Recuerden que estos cursos, nosotros damos el curso, pero quien realmente lo tiene es directamente el Ministerio del Trabajo, es quienes emiten el certificado que ustedes están teniendo en esta noche por participación. Muy bien, recordemos solamente estas 3 partecitas. En la primera parte tienes el enlace para poder evaluar el curso, luego tienes 6810 para que lo puedas descargar, luego cualquier cosa puedes trabajarlo directamente al correo soporte@3.0.com para que lo puedas trabajar. Listo, muchísimas gracias por todos. Les voy a hacer la toma de la foto final, por favor. Les pido que prendan sus super cámaras. Muchísimas gracias. Prendan sus super cámaras ahí para poderles hacer. Un minutito. A ver, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Ya, ponle otro, mi estimada Silvia, no hay problema. Si te permite, si no, denme un minutito, lo actualizo en un ratito. Les voy a pasar también al grupo, no se preocupen. Muy bien, vamos a la foto final. Muchísimas gracias. 3, 2, 1. Listo, muchísimas gracias. Tenemos la foto final. Por favor, cualquier cosa, ya saben, estamos para servirles. Recuerden, mi nombre es Gabriel Caicedo, trabajamos en 3.0 Consultores y estamos para servirles. Gracias por todo. Si es que no les sale el tema de la evaluación, le voy a hacer una actualización ahorita ya para que les salga. No se preocupen. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias, Giovanni. Que descansen. Muchas gracias.